Hola, ¿qué tal mis estimados curiosos? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Gina y me ha dado por reflexionar con relación a la situación que estamos viviendo a nivel mundial. En muchísimos ámbitos de la vida, pero realmente me enfoqué en un sector muy específico. Todos sabemos que estas situaciones que estamos viviendo frente a una pandemia mundial ha traído consigo digamos que una oportunidad porque a pesar de que es un momento de crisis, también es un momento de reflexión, y que a pesar de lo lamentable de la situación, pues en muchísimos sectores hay un empuje que lo catapulta hasta el siguiente nivel, y es ahí donde tenemos que montarnos. Y uno de los sectores que se ha visto más lastimado o que se ha visto más, digamos que afectado, es el sector de la educación. Y muchísimos centros educativos, muchísimos maestros e inclusive muchos alumnos no estaban preparados para dar este salto. Todos sabemos que cuando vienen crisis a nivel mundial, pues uno de los sectores que más se catapulta y que más crece es el sector tecnología, porque nos obliga a dar un salto que en condiciones normales tardaría aproximadamente unos 7 o 10 años para llegar a ese punto. Y donde quiero llegar, señores, es a que en el sector educación muchísimos educadores han tenido que irse montando sobre este tren para adaptarse mentalmente y adaptarse a nivel de equipos y herramientas a llevar la clase en casa. Y por eso que se ha puesto tan común lo que es el homeschooling. Pero todavía, hoy en día, a unos meses de esta crisis, hay educadores que todavía no logran manejar ciertas herramientas que son esenciales para este nuevo sistema de educación, porque son personas que quizás nacieron en una época anterior, y cuando me refiero a época, lo que estoy tratando de recalcar es digamos que en una era, no en la era de la información, sino en la era industrial, y no se han montado en el tren de esta nueva era. Entonces, lo que quiero hoy mencionar son 5 cosas esenciales con respecto a la tecnología que todo educador debe manejar para poderse embarcar en este nuevo sistema de educación a través de la internet. Y dicho esto, señores, antes de pasar a cuáles son esas 5 herramientas, me gustaría invitarte formalmente a que te suscribas si no te has suscrito, a que le des un buen like a este vídeo y por supuesto que comparta a todos tus amigos educadores para que se enteren de por dónde tienen que empezar. Así que dicho esto, veamos de qué se trata. El homeschooling, también conocido como educación en familia o educación en casa, es una opción educativa que lleva ya muchísimos años con nosotros y que a la vez más personas alrededor del mundo optan por este tipo de educación. Es una opción educativa en la que los padres deciden educar a sus hijos fuera de las instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Muchas son las razones por las que los padres deciden educar a sus hijos en casa, en academias con apoyos externos o bien en la naturaleza, aunque la principal razón por la que muchos padres deciden por este sistema educativo es la de estar en desacuerdo con el modelo tradicional de enseñanza que se oferta en los sistemas educativos, apostando por una forma de aprendizaje más innovadora. La eterna pregunta que nos viene a la cabeza cuando hablamos de este tipo de educación es: ¿los niños que reciben educación en casa alcanzan un mismo nivel educativo que los demás de las escuelas tradicionales? ¿Y no necesitan los niños de su edad socializar con otros niños para poder
crecer en el aspecto educativo? Pues depende mucho de los padres y de la naturaleza de focalizar los contenidos. Existen casos en que los padres siguen o se rigen por un calendario muy similar al que ofrecen las escuelas, pero con el ritmo que sigan los niños. El comienzo de homeschooling como un movimiento, principalmente en los Estados Unidos, se remonta a la década de los 70, cuando el educador John Holt, desilusionado por el aprendizaje convencional y las reformas de las escuelas, se convirtió en un defensor público de la educación en casa. Él estaba convencido de que la educación centrada en el niño no podría conseguirse dentro de un modelo de escuela obligatoria. Es en el 1977 cuando Holt comenzó a publicar un periódico llamado Growing Without Schooling, o Creciendo sin escuelas. Y este periódico iba destinado para las familias que querían más información e ideas y, por supuesto, apoyo acerca de la labor de educar a sus hijos fuera de las escuelas tradicionales. Para las familias que lo ponen en práctica, el homeschooling es una maravillosa posibilidad de permitir a los niños, esos seres que están en plena formación, aprender de una manera distinta. Y una de estas maneras es que ellos, los niños, deciden qué, cómo, cuándo, dónde y con qué profundidad aprender. El sistema que nos hemos visto obligados a adoptar con esta crisis mundial ha sido el homeschooling, con ciertas variantes o cierta diferencia. En este caso no son solo los padres, porque los padres tienen una participación muy activa con relación a la educación en casa bajo esta pandemia mundial, pero el educador de los centros tradicionales han tenido que hacer una ardua labor para poder adaptarse a este modelo educativo. Y es por esto que muchas de las instituciones educativas empezarán en lo adelante a darle cierto protagonismo y a propiciar, ya sea a través de una reforma educativa o porque decidan, a propiciar este modelo de educación, aunque no nos movamos todavía de manera definitiva al homeschooling. Pero lo cierto es que los centros educativos y los educadores, por supuesto, estarán preparados frente a cualquier otra crisis mundial que se presente y que tengamos que vernos obligados al homeschooling. Por eso es que quiero mencionar las siguientes herramientas que todo educador a partir de este momento debe empezar a manejar sí o sí frente a los cambios que nos trae la pandemia. Y para no darle demasiadas vueltas al asunto y empezar de manera inmediata, vamos a mencionar el primer punto, y es manejar herramientas de planificación. Cuando hablamos de planificación en el sector educación, seguramente te estás remontando a los sistemas tradicionales que durante muchos años se han usado, apalancados bajo los diferentes instituciones que rigen el sector educación. Pero recuerden que hemos girado, hemos cambiado, y querramos aceptarlo o no, todo será diferente a partir de ahora. Y con esto no quiero decir que las herramientas actuales no se usarán o no se deben usar más, sino que adicional a ellas, hasta que nos movamos definitivamente, los educadores deben aprender sí o sí a usar sus propias herramientas de planificación. Entre estas podemos mencionar como dominar todo el paquete de Office, que es lo más básico, principalmente los procesadores de textos, hojas de cálculos, presentaciones y un gestor de tareas. Con estas herramientas, los educadores podrán elaborar sus planes y gestionar sus tareas diarias. Y cuando hablo de paquete de Office u ofimática, no me refiero a ninguna compañía o paquete de software en específico, porque lo importante es que te sientas cómodo y que haya compatibilidad. Por eso cabe recalcar que lo más normal o lo más común es que estas aplicaciones sean de uso colaborativo
tipo Office 365 o Google Docs. El siguiente punto a mencionar es que todos los educadores deben aprender a manejar sistemas de aulas virtuales. Y cuando nos referimos a los sistemas de aula virtuales, no nos estamos refiriendo a uno en específico ni que lo manejes todos, porque es imposible. Hay muchos en el mercado. Sin embargo, una ventaja es que la mayoría de ellos se manejan de una forma similar. Muchas escuelas y universidades habían adoptado un sistema de aula virtual mucho antes de que empezara la crisis. Sin embargo, y lo digo por experiencia, muchos educadores preferían enmarcar sus clases bajo el sistema tradicional y las universidades y escuelas no les exigían el uso de estas plataformas. Sin embargo, bajo esta situación tan inesperada, no hubo tiempo para prepararse y adoptar esta metodología, y es por esto por lo que la finalización del reciente año escolar ha sido tan accidentado en muchísimas partes del mundo. En lo adelante, es esencial que todo educador aprenda a manejar los sistemas de aula virtuales, ya que este sistema vino para quedarse. Que dicho sea de paso, la mayoría, como le mencioné hace un momento, tienen entornos muy parecidos. Entre estos gestores o sistemas de aula virtuales podemos mencionar algunos que son de pago, que son adoptados por universidades y escuelas que se han movido o que vienen moviéndose hacia el sistema de educación en línea. Entre estos podemos mencionar el Moodle, el Blackboard, Google Classroom, Microsoft Teams, entre otros. Otro punto que todo educador debe tomar en cuenta y debe promover es el uso de navegadores educativos. Navegadores específicamente para el ámbito educativo. Si bien es cierto, todos usamos los navegadores que tenemos disponibles en nuestra computadora, como por ejemplo el Chrome, el Microsoft Edge, el Opera, Safari o cualquiera que esté instalado en tu computadora o tengas a la mano. Estos lo usamos bajo todas las circunstancias en las que nos veamos precisados a utilizar el Internet. Pero cabe destacar, y esto es muy importante, que no todos los navegadores arrojan exactamente los resultados a nivel educativo que andamos buscando. De hecho, es mucho más probable que tanto el alumno como el educador se puedan distraer cuando usamos ese tipo de navegadores comunes para iniciar un proceso de investigación. Existen muchos navegadores específicamente para los fines de educación, algunos de pago y muchos de ellos también son gratuitos. Entre estos podemos destacar el Internet Educativo, Scholar, Profes.net, EGB Online, Microsoft Academic y para mí el que considero más interesante de todos, el EBSCO Hubs. El punto número 4 al que haremos referencia es a que todo educador debe aprender a utilizar sí o sí apps interactivas y diccionarios móviles. En este apartado cabe destacar que el uso de los dispositivos móviles como smartphones y tablets ha ido en aumento desde hace muchísimos años y seguirá aumentando con el paso del tiempo. Es muy probable que en un hogar no haya energía para conectarse a un PC, pero lo más probable es que sí haya un dispositivo con carga suficiente para hacer la clase interactiva. Entre estas herramientas podemos citar diccionarios, enciclopedia, cualquiera que se les acomode. Si entras a las diferentes tiendas de apps podrás encontrar un montón de ellas, y también aplicaciones para clases interactivas para que les sea un poco más cómodo a la audiencia, como por ejemplo el Trivinet, el ED Puzzles, el Class Dojo, Kahoot, entre otras aplicaciones para estos fines. El punto número 5 al que voy a hacer referencia no se trata de algo de tecnología, ni tampoco a una herramienta digital. Estoy hablando de más en el aspecto técnico
y es la creación de un escenario. Todo educador debe tener en su hogar un espacio con el que deba contar para poder dar o impartir sus clases virtuales. Y cuando hablo de un escenario no me refiero a impresionantes y costosos y sofisticados sistemas de luces, sonidos y cámaras. Lo importante es que el lugar que escojas no tenga elementos distractores, ya que pueden interferir con la concentración de tu audiencia. Preferiblemente deben ser fondos neutros y muy bien iluminados, puesto que un escenario oscuro y poco atractivo puede generar desidia y aburrimiento a tu audiencia. Pero tan importante es el aspecto visual como la calidad del audio. Si tu audiencia no logra escucharte bien, es probable que se genere desinterés o confusión en la información que reciba. Bien curiosos, esto es todo por el día de hoy. Si el video te pareció interesante, si crees que todavía hay algunas herramientas que no he mencionado, pero que deben estar sí o sí en este top 5 de herramientas para educadores luego de la pandemia, te invito a que lo dejes en la cajita de comentarios y a que te suscribas, por favor. No olvides activar la campanita y por supuesto comparte con todos los que te rodean para que este video le pueda llegar a más personas. Así que dicho esto, amigos, nos vemos hasta la próxima.